Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra cita con Dios el día de hoy, lunes 24. ¿Cómo va el mes, no? Corriendo. Vamos a terminar de leer nuestro capítulo 13 de Mateo. Y tiene como tema, escúchalo. Jesús es rechazado en Nazaret. Sí, Nazaret, donde nació Jesús. Y usted mismo lo pueden decir, Jesús. Pudieron rechazar su familia, sus hermanos, la gente que lo vio crecer. Sí, esa gente mismo lo rechazó. Karina es rechazada en Esmeraldas. Sí, porque esa gente te conoció cuando no sabías de Dios, cuando eras una simple mujer, no una hija de Dios como ahora. Y Jesús fue conocido como el hijo del carpintero. Sí, dice la historia, ¿no? Sí, la mamá María, sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas, es hermana de ellos. O sea, ¿en qué momento pasó? Dice la gente. ¿Y en qué momento pasó? Va a decir la gente también con usted. ¿En qué momento sucedió todo ese cambio? Y no van a creer. Y está bien. Porque si Jesús no creyeron. Yo siempre les digo, hermano, recuerden mucho que Dios no mandó a su Hijo solo a que muriera y resucitara. Él mandó a su Hijo para que nosotros miráramos con ese ejemplo que cada situación difícil que pasamos en la vida, que a veces se nos hace duro poder asimilar ciertas cosas, Jesús ya todas las vivió y todas las pasó con la gracia y el poder de Dios. Por eso Dios mandó a su Hijo, y no solo a morir por nosotros, sino que a vivir como cada uno de nosotros, a experimentar el rechazo, a experimentar la burla, a experimentar el dolor, a experimentar cada cosa difícil. Y que ahora nosotros lo vivimos de distintas maneras. Pero Jesús ya lo vivió, y es para enseñarnos que todo aquel que es hijo de Dios jamás será avergonzado. Y que el Señor lo resucitará al tercer día. Sí, no es precisamente que a usted lo van a crucificar, sino que va a morir en los placeres, en lo que a usted le gustaba. Va a morir diciendo que no a ciertas cosas para decirle sí al Señor. Y el Señor lo va a enaltecer a lo más alto, porque usted está siendo un hijo fiel. Vamos a leer y vamos a continuar con la explicación. Me emocioné, perdóname. Es Mateo 13 del 53 al 58. Y dice, la palabra del Señor se lee en referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta palabra, Señor, por cada letra que está escrita en este manual de instrucciones que has dejado, Señor, para que nosotros podamos caminar junto a ti, para conocer de ti, Señor, y para ver lo grande que eres y maravilloso. ¿Saben qué? Y como les iba contando, ¿no? Y dice, y se burlaron. ¿De dónde saca el poder para hacer milagros? A veces se nos hace difícil creer y decir, ay, Señor, pero esto jamás va a pasar. Y no sabemos que el Dios, nuestro Dios, es un Dios de imposibles. Entonces, dice, este no es más el hijo del carpintero, y María, la que vive aquí en la esquina, la conocemos. Así también van a decir usted. Y esta no es hija de este hombre y de esta mujer que viven aquí en el pueblo. ¿De dónde salió para decir tantas cosas? ¿De acuerdo? Vamos a hablar de usted, así que ni se preocupe.
No se preocupe por lo que el mundo diga, pues debe preocuparse más de lo que Dios piense de usted, que un día diga, híjole, yo ni te conozco, porque el mundo va a estar perdido, porque del mundo no va a depender su salvación va a depender de lo que usted hizo, de lo que usted creyó, de lo que usted le dio a Dios, de la gracia del Señor, más no de las críticas que digan los demás, porque si Jesús en este momento hubiese dicho, no, ya no voy a continuar más, Dios, es que se burlaron de mí, no creyeron en mí, me menospreciaron porque dijeron que era hija de un simple carpintero. ¿Sabes qué? Yo no estoy hecho para eso. ¿Quién iba a morir por nosotros entonces? Si Jesús por esas pequeñeces hubiese dicho, ay no, es que nadie me quiere, nadie me acepta. Y ahora usted, llorando porque alguien no la acepta, porque alguien no la quiere, porque no es bienvenido en algún lugar. Por favor, ya. Fue suficiente de querer encajar en lugares donde no encajamos. Jesús no encajó ni en su propia tierra. No lo quisieron, no lo aceptaron, se burlaron, no creyeron. ¿Se acabó el mundo por eso? No, Jesús continuó con la misión que le había mandado Dios. Él no se distrajo en esas pequeñeces, porque son pequeñeces, con el objetivo y el propósito que él tenía comparado a eso que decían eran, la gente va a hablar y está bien, porque cuando usted se encuentra en un lugar donde la gente está hablando es porque usted está haciendo las cosas bien. Entonces luego dicen, se sentían profundamente ofendidos, o sea, no se ofendió, se ofendieron ellos. Y así es la gente ahora. Ellos se ofenden más porque cuando tú les hablas de Dios dice, ay, ¿esta con qué autoridad me viene a hablar a mí de Dios? Y se ofenden ellos. En vez de ofenderte tú o ofenderse Jesús porque no creyeron en él, se ofendieron ellos y dice, se negaron a creer en él. Se negaron a creer en él. Y digo yo, ¿cuántas veces no he recibido rechazo y la gente no ha querido creer en Dios, en Jesús? ¿Cuántas veces no me han rechazado y me he sentido mal? Sí, claro que sí. Y he dicho, ay no, ya no, lo volveré a hacer, pero cuando Dios te pide algo en concreto de hacer, debemos hacerlo. Y aunque es doloroso a veces, ay Señor, Jesús, que te digan no, el Señor te vuelve a mandar y tú no le puedes decir, ay Señor, ya no quiero ir, no. Y debemos ser obedientes. Y hay esta parte que siempre decimos, no, nadie es profeta en su propia tierra. Y el Señor lo dijo, Jesús dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia, porque sus hermanos, sí, Jesús tenía hermanos. Si no me cree, vaya y lea la Biblia. Él tenía hermanos, claro que sí. Porque después de Jesús nacer de esa madre pura y virgen, ella siguió con su vida. Porque ahí no dice, María, la mamá de Jesús lo acompañó en él. No, ella siguió con su vida, con los demás hijos que tuvo. Entonces, y dice, finaliza el versículo. Por lo tanto, hizo solamente, ahí se me sale, unos pocos milagros. Allí, debido a la incredulidad de ellos. Unos pocos milagros. Ya le hacía un montón. Pero donde no eres bien recibido, el Señor no va a estar ahí. La presencia del Señor no va a habitar en ese lugar donde no creen en Dios. Porque Dios no puede hacer milagro en gente que ni siquiera cree que existe. Él es un Dios de imposible para la gente que pide, para la gente que ruega. Por eso dice, Dios no existe porque hay gente en la calle que no tiene. Ellos están buscando de Dios. Ellos han buscado en algún momento de Dios. No, porque se acostumbraron a la mendicidad, se acostumbraron a estar ahí en ese ambiente donde ellos se sienten cómodos. Y Dios sí existe para todo aquel que lo busca y lo clame. Porque dice el Señor que llama y se te abrirá, que toca la puerta, que ven, que búscame y encontrarás. Lo dice el Señor, pero si usted nunca lo ha buscado,